próximo domingo. Queremos reflexionar con una pregunta que está implícita en el pasaje. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y una pregunta que todos nosotros debemos responder o hemos respondido, no necesariamente con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro accionar. Es una pregunta para la cual tú y yo hemos dado algún tipo de respuesta. Pero permite el Señor que su palabra nos ilumine en este día y podamos nosotros dar la respuesta correcta, o podamos nosotros entender, si no en su plenitud, que no será necesariamente así, pero entender quién es Jesús para cada uno de nosotros. Dice este pasaje, Mateo 16, versículos 13 al 17, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. En la segunda mitad del siglo XIX hubo un ateo muy conocido y consultado en los Estados Unidos, y en una de sus charlas, de sus intervenciones, él hablaba en contra de Cristo y de la Biblia, y en contra de la existencia de Dios. Y él le dijo a su auditorio: les voy a demostrar que Dios no existe, que Dios no es real. Y sacó un reloj y dijo: le voy a dar la oportunidad a ese supuesto Dios de que, para que en los próximos 5 minutos me quite la vida, me destruya. Y así lo comenzó a hacer. Pasaron 5 minutos y todo siguió igual. Uno de los participantes se acercó a una mujer y le dijo: ciertamente el señor Ingersoll ha demostrado algo aquí hoy. Y ella dijo: verdaderamente que ha demostrado algo muy significativo. Y el hombre se quedó perplejo y le dijo: ¿a qué tú te refieres? Y ella le dijo: él ha demostrado que Dios no recibe órdenes de ateos. En esta oportunidad que Jesús habla con sus discípulos, ya habían transcurrido cerca de 3 años. Y Jesús sale del territorio donde generalmente militaba con sus discípulos, en el área en que operaba, y se fue a un lugar a retirarse, por así decir, con sus discípulos, pero sobre todas las cosas, porque en aquel lugar, en medio de una nación pagana, Jesús tenía una enseñanza central que dejar a sus discípulos. Y dice la palabra que se fueron a Cesarea de Filipo, y allí es que esta declaración que hace Pedro y estas preguntas que hace Jesús se desarrollan, se llevan a cabo. Y este lugar estaba a unos 40 kilómetros al nordeste del mar de Galilea. Estaba fuera
del dominio de Herodes Antipas, que era el gobernador de Galilea en esos días, y dentro del área de Felipe, el tetrarca, que la había agrandado y la había hermoseado esta ciudad. Y allí estaba el monte Hermón a unos 3.000 metros de altura y la vista era preciosa, aunque conforme a algunos eruditos bíblicos y algunos historiadores de la época, allí también había 14 templos paganos. Era una ciudad completamente pagana y llevaba el nombre de Cesarea por Augusto César, y Cesarea de Filipo también por su fundador. Pero ese es el lugar que Jesús escoge para hacer dos preguntas a sus discípulos. Una pregunta que tiene carácter indirecto porque tenía que ver con la opinión de los demás, y una pregunta que era directa, una pregunta que los confrontaba y que cada uno de ellos debía tener una respuesta para esa pregunta. Y en ese versículo 13, Jesús a sus discípulos les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cuando habla del Hijo del Hombre se está refiriendo a sí mismo, porque Jesús se identificó con la raza humana y Jesús fue un hombre como nosotros, pero sin pecado. Y la verdad es que Jesús realmente fue más que un hombre, y a eso se debe la declaración de Pedro en ese lugar. Por cierto, hubo ya hace algunos años una novela conocida por muchos, llamada El Código Da Vinci, donde su escritor, Dan Brown, uno de sus argumentos era que los evangelios fueron seleccionados con el propósito de engañar y de ocultar verdades, y entre ellas con el propósito de hacer de Jesús una persona divina y no darle el carácter de hombre, de humanidad. Y eso lo que refleja es el gran desconocimiento de Dan Brown de las Escrituras, porque Jesús se identificaba como el Hijo del Hombre. En 78 ocasiones aparece ese término. Pero se identificaba con ese término porque eso era en parte respuesta a las profecías que hablaban del Hijo del Hombre, especialmente una profecía que tenía que ver con el profeta Daniel. 6 siglos antes de Cristo, en el año 586, Israel fue tomada cautiva por Babilonia y cientos de miles fueron llevados cautivos, entre ellos Daniel siendo un jovencito. Y en aquel lugar, en aquella nación, Dios le dio una visión a Daniel, una visión sobre los próximos 4 reinos mundiales que iban a levantarse a partir de ese momento, incluyendo Babilonia, hasta el nacimiento del Mesías, hasta el nacimiento de Cristo. Y en esa visión Dios muestra los reinos en forma de animales, en forma de bestias, y a Babilonia, que estaba reinando en ese momento, la muestra como un león. Luego los medopersas, que fueron los que conquistaron a Babilonia, lo muestra como un oso. Luego a los griegos lo muestra como leopardo. Y por último a los romanos dice Daniel que su aspecto era espantoso y terrible. Y eso fue una profecía que se cumplió a cabalidad. Y en ese entonces que Daniel tiene esa visión, para ese entonces Grecia no era un imperio.
para ese entonces tenía ciudades, estados separadas cada una. Ahí estaba Esparta, separada de Corinto, y también había separación entre con la ciudad de Atenas. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, fueron formándose, y el hecho de ver a Grecia como un leopardo tuvo que ver en gran medida con la manera en que Alejandro el Grande, hijo de Filipo de Macedonia, el fundador, el que reagrupó a Grecia, en 12 años conquistó a todo el mundo conocido. Sin embargo, luego los romanos lo conquistaron. Pero en esa visión, en ese cuarto reino que tenía que ver con Roma, la visión fue que concomitantemente con ese reinado se iba a levantar otro rey, pero un rey diferente. Y en la visión Daniel dice que ese rey era como hijo de hombre. Así que no era un término descabellado ni antibíblico cuando Jesús se refería a sí mismo como hijo de hombre, sino que sencillamente estaba confirmando lo que los profetas ya con anticipación acerca de él habían hablado. Y vemos que en esa visión los reinos fueron presentados como reinos bestiales. Por cierto, nosotros vemos que los reinos de los hombres muy a menudo son reinos crueles y son reinos brutales, pero había un reino que era diferente. Aquellos tenían limitaciones geográficas y limitaciones de tiempo, pero este nuevo reino que Daniel vio en esa visión era un reino de dominio en todos los lugares, y era un reino eterno, y era un reino, claro está, humano, porque era el Hijo del Hombre, era Cristo mismo el rey de ese reino que Dios le presentó a Daniel. Y él dice, ¿quién dicen los hombres? Y uno se pregunta a veces, para consumo de Jesús, ¿tenía importancia lo que la gente decía? ¿O desmeritaba o quitaba su rol mesiánico la opinión de la gente? Claro que no. Yo quiero decirte que no importa lo que tú y yo pensemos de Dios, Él sigue siendo Dios. No importa cómo tú y yo queramos actuar, Dios seguirá siendo Dios. Él era Dios antes de tu nacer. Él era Dios antes de tus padres nacer. Él seguirá siendo Dios después que tú mueras. Él sigue siendo Dios. Sin embargo, para el hombre sí es vital la respuesta a esa pregunta. Para ti y para mí sí es sumamente importante cómo podamos responder a esa pregunta. Y al igual que aquellos días, hoy en día también la gente tiene diferentes concepciones, diferentes opiniones acerca de Jesús. Les voy a decir solo algunas de algunas sectas o algunos movimientos o algunos grupos filosóficos. Hay un movimiento que se llama Ciencia Cristiana, que para ellos Jesús no es el Cristo. No sufrió ni pudo haber padecido por los pecados. No murió en la cruz. No resucitó físicamente. Él no regresará de manera literal, dicen ellos. Para el movimiento de la nueva era, ellos dicen que Jesús no es el Dios verdadero, que no es el Salvador, que es un modelo espiritual, que es un gurú y que ahora es un maestro ascendido. Ellos creen que Jesús fue a la India o fue al Tíbet y aprendió verdades místicas. Para el Islam, Jesús es uno de sus más respetados profetas dentro de los 124,000 profetas que envió Alá.
Y ellos dicen que Jesús no era Dios y que Dios no era Jesús, que Jesús no fue crucificado. Y ellos dicen que Jesús y no Mahoma, en el tiempo del fin, en el día del juicio, será enviado para convencer a los cristianos que se vuelvan al Islam. El hinduismo dice que Jesucristo es un maestro, que Jesucristo es un gurú, que su muerte no redime de pecado y que no se levantó de entre los muertos. Los Hare Krishna ven a Cristo como un maestro vegetariano iluminado que enseñó la meditación y dicen que no es la encarnación de Dios. Y el budismo, en el budismo lo ven como un maestro iluminado, pero que no es Dios. Y así hay cientos de opiniones acerca de Jesús. Pero esas son opiniones independientes, esas son opiniones que son o deben ser diferentes a las nuestras. Hubo un reconocido teólogo llamado Karl Barth que daba clase en Princeton, y en una de sus clases un estudiante se levantó y le dijo: profesor, ¿usted no piensa que Dios se ha revelado a otras religiones, no solo al cristianismo? Y este profesor, con mucha serenidad, dejó con su respuesta atónito al público, cuando él dijo: no, Dios no se ha revelado a sí mismo a ninguna religión, incluyendo al cristianismo. Y él dijo luego: Dios se ha revelado a sí mismo en su Hijo. Dios se ha revelado a sí mismo en Jesús. Ahora, hermanos, es sumamente importante la respuesta que tú y yo damos a esta pregunta de quién es Jesús, porque la verdad es que nos convertimos en lo que creemos y en lo que adoramos. Nos convertimos en lo que creemos y en lo que adoramos. Juan Calvino dijo en una ocasión: el corazón del hombre es una máquina fabricadora de ídolos. Cuando uno de esos ídolos se saca, inmediatamente trabaja para sustituirlo con otro. El corazón, la tendencia del hombre es a buscar y tener sus propios ídolos. Entiéndase, quitar el lugar que le corresponde, que le pertenece a Dios, y poner cosas o personas en ese lugar. Y en ese sentido, el salmista en el Salmo 115, los versículos hasta el 8, desde el 1, con claridad nos dice que el hombre se convierte en lo que adora. Miren lo que él dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y oiga lo que dice: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Escuchó eso? Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Te conviertes en lo que adoras. Y Pablo habla un poquito acerca de eso en Romanos 1:25, cuando dice: cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense cómo el salmista entiende la grandeza de Dios, pero nos habla el Señor con claridad que tú y yo llegamos a ser lo que adoramos. De ahí la importancia de la respuesta que damos a la pregunta: ¿quién es Jesús? El escritor A.W. Tozer, en su libro The Knowledge of the Holy, el conocimiento del santo, él dijo: ninguna sociedad se ha levantado por encima del concepto que ellos tengan de su religión. Y dijo: ninguna religión se ha levantado por encima del concepto que ellos tengan de Dios. ¿Y sabes qué? La India es un ejemplo de esto que está diciendo Tozer. En el 2004 aproximadamente tenían 1.100 millones de habitantes. Y en aquel entonces también tenían más de 180.000 millones de cabezas de ganado. Sin embargo, en la India hay aproximadamente 300 millones de personas pasando hambre. Yo calculé, le toca cerca de 160 animales por persona. Pero fíjense, Mahatma Gandhi, en su obra Hindú Dharma, en la página 110, él dijo: la manifestación externa más importante del hinduismo es la protección de la vaca. Y en la página 118 él dijo: nadie que no crea en la protección de la vaca puede ser un hindú. Y no solo eso, ellos adoran también las ratas. Y hay, y es una estimación, más de 3.000 millones de ratas. Uno de los países más productores de granos, las ratas se comen cerca de 1/3 de lo que ellos producen. Y ellos no le hacen nada porque la adoran. Ahí hay una evidencia muy clara de que nosotros actuamos y nos convertimos en lo que creemos. Y sencillamente, para ellos las vacas y las ratas son más importantes que las personas. Y en el versículo 14 hay una respuesta del contexto de aquel entonces con relación a Jesús. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, es decir, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense cómo hay diversidad de opiniones acerca de Jesús. Por cierto, hay opiniones muy honorables acerca de Jesús, pero que están muy lejos de la verdad. Así que, en sentido general, había confusión en medio de ellos. Juan 10, versículos 19 en adelante, aquí vemos opiniones encontradas acerca de Jesús. Dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, hablando de Jesús, y está fuera de sí, porque le oís. Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y cuando leemos los evangelios, con mucha frecuencia nosotros vemos comarcas, pueblos, grupos, familias que admiraban a Jesús. Dice la palabra que se quedaban admirados. Pero yo quiero decirte algo en este día: no es suficiente con admirar a Jesús. No es suficiente con reconocerlo. Y aunque esto que voy a decir parezca muy duro, es la realidad. El infierno estará lleno de admiradores de Jesús. Porque no es suficiente con admirarle. No es suficiente con decir él era un gran maestro. Él era un gran profeta. Si bien es cierto que para nosotros eso que estaban diciendo acerca de Jesús es un reconocimiento, para nosotros es algo muy bueno que digan: mira, él era
Elías. Eso es para nosotros. Pero con relación a Jesús, eso era un insulto. Con relación a Jesús era un insulto porque lo estaban bajando de su lugar, porque lo estaban degradando. Y aquí viene la pregunta. Jesús les preguntó a ellos, ¿qué dicen la gente? ¿Cuál es la opinión de los demás? Y ellos le dijeron cuál era la opinión de los demás. Y ahora Jesús les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Eso es lo que la gente dice. Está bien, pero me interesa saber lo que tú dices. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es tu convicción con relación a Jesús? Hermanos, y de todas las interrogantes que el hombre ha hecho a lo largo de la historia, ninguna tiene más alcance, ninguna tiene mayor repercusión que esta. ¿Quién es Jesús? Ningún personaje en toda la historia ha causado mayor impacto que nuestro Señor Jesucristo. Alguien escribió hace mucho algo muy interesante acerca de Jesús. Y él escribió lo siguiente. Un niño nace en un pueblo oscuro y es criado en una aldea insignificante. Hasta que tuvo 30 años, trabajó en un taller de carpintería. Y luego por 3 breves años como un predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca levantó un ejército, nunca tuvo una familia propia. Nunca fue propietario de una casa, nunca fue a la universidad, nunca viajó de su lugar de nacimiento por más de 300 kilómetros. Reunió un pequeño grupo de amigos alrededor de él, a quienes les enseñó su forma de vida. Siendo todavía un hombre joven, la marea de la opinión popular se volcó contra él. Uno de los suyos lo negó, otro lo traicionó. Fue entregado a sus enemigos, tuvo que pasar por una burla de juicio y luego fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Y después de muerto fue colocado en una tumba prestada por la bondad de un amigo. Estos son los hechos de su vida humana. Hoy miramos atrás, 2000 años después, y preguntamos, ¿cuál es el rastro que ha dejado este hombre después de los siglos? Cuando tratamos de resumir su influencia, todos los ejércitos que han marchado, todos los parlamentos que alguna vez se han congregado, todos los reyes que alguna vez han reinado son absolutamente insignificantes en su influencia sobre la humanidad en comparación con esta vida solitaria. Cristo dividió el curso de la historia. Por Cristo estamos aquí hoy. Por su vida, por su influencia, estamos aquí hoy. 21 siglos han pasado desde su nacimiento y la persona de Jesús continúa ejerciendo influencia en millones y millones de personas en el mundo entero. Pero fíjense, este versículo enseña que el descubrimiento de Jesús debe ser un descubrimiento personal y no colectivo. Porque lamentablemente a veces nos dejamos arrastrar por las masas o por las opiniones generalizadas. Pero esto es o debe ser un descubrimiento colectivo. Cuando Pilatos le preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos, Jesús le contestó en Juan 18:33. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Tú lo dices por tu propia convicción? ¿Tú lo dices por tu propia vivencia? ¿O lo dices porque otros lo han dicho? Y ese mismo pasaje podemos darle otra aplicación. Y tiene que ver
a veces con creer lo contrario a la palabra, que muy a menudo no necesariamente ha sido un análisis personal, que muy a menudo no ha sido una conclusión personal, sino que escuchamos que otro dijo algo y sencillamente lo repito sin confrontar, sin confirmar eso que me han dicho. Así que una confesión correcta de quién es Jesús es fundamental para la salvación. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y se confiesa con la boca porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Ahora, yo quiero decirte en este día que el cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús. Tú puedes saber toda la historia de Jesús. Tú puedes saber todo lo que dice el Antiguo Testamento de Jesús. Pero no consiste en saber, sino en conocer a Jesús. Tiene que ver con una relación. No es meramente conocimiento. Tiene que ver con una relación. Juan capítulo 17 y versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y no importa el sitial que nosotros coloquemos a Jesús. Lo importante es que podamos someternos. Lo importante es que podamos postrarnos ante Él como el Mesías. Podamos postrarnos ante Él como el Dios encarnado. Porque sencillamente, si esa no es nuestra decisión, estamos tomando en vano estas palabras. Hermanos, este es el tipo de pregunta que nadie puede dejar de responder. Y para ti, ¿quién tú dices que es Jesús? Esa es una pregunta que nadie deja de responder. Al salir hoy por esa puerta, alguna respuesta hemos dado. No necesariamente porque lo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Ojalá, si no estamos pensando correctamente de Jesús, ojalá que si no estamos caminando conforme a sus propósitos, tomemos la decisión determinante de hacerlo. Pero esa es una pregunta que amerita una respuesta, porque con relación a Cristo no hay neutralidad. No podemos decir yo como que medio creo. No. La palabra habla del camino estrecho y del camino ancho. No hay un camino intermedio. O estamos transitando por uno o estamos transitando por el otro. O vamos a un destino o vamos al otro. La palabra habla de la puerta. O hemos entrado o estamos fuera. Es imposible tener un pie dentro y otro fuera. Por eso esta pregunta amerita una respuesta. Dice Lucas 11:23, el que no es conmigo, hablando Jesús, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Y él dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. No se puede estar en un término medio. Yo no puedo decir, bueno, yo ni recojo ni desparramo. No. Si no recoges, desparrama. No se puede estar en término medio. Y de ahí la importancia de la respuesta a esta pregunta. O a lo mejor tú dices, bueno, yo creo que Él era el Mesías. Creo que Él era el Dios hecho hombre. La pregunta es, ¿estás actuando en consecuencia?
¿Estás actuando lo que tú dices que crees? Porque si no, son meras palabras. Como pasó a algunos o como pasará a algunos en aquel día, que dice Jesús, capítulo 7 de Mateo, versículos 21 en adelante. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace acción, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Escucharon eso? Hay gente que va a venir a decirle: mira, yo hice esto o aquello, pero sencillamente no andaban en obediencia, sencillamente no caminaban conforme al propósito y a los planes del Señor. Y es en esa línea que Jesús dice, Marcos 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Porque se supone que si Él es tu Señor, Él es tu amo. Tú eres su siervo. Tú eres su servidor. Y el siervo, el servidor, hace lo que su amo le manda. Pero Jesús está diciendo: no. Aquí hay una dicotomía, está diciendo Jesús. Aquí hay una contradicción. Me dicen Señor, Señor, pero solamente de boca. Me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo quiero que hagan. Por eso, en este día, con relación a esta primera parte, es de vital importancia que tú y yo estemos claros con relación a esta pregunta y a nuestra respuesta individual. Para ti, ¿quién es Jesús? Y esa pregunta implica no solo palabras, no solo teoría, sino también acción. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién ha sido Jesús? ¿O quién será Jesús a partir de ahora en tu vida? Con relación a la respuesta que demos a esa pregunta, entonces tú y yo estaremos caminando hacia la eternidad con Dios o hacia la perdición fuera de Dios. Pero te aseguro que no hay un término medio. Permite el Señor que la respuesta nuestra sea en consonancia y a la altura de la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo. Tú eres el esperado. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres. Y es interesante ver que la opinión de los demás de ninguna manera afectó la opinión de Pedro. De ninguna manera afectó la opinión de los discípulos. Porque lamentablemente somos muy influenciables y la opinión de otros con mucha facilidad desvía nuestra posición. Pedro dijo: esos son ellos que dicen eso de ti. Lo que yo digo es diferente a lo que ellos dicen. Ellos no están en lo cierto. Ellos te están degradando. Pero yo digo, dijo Pedro aquí, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es por eso que Jesús dice: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y hay una parte sumamente importante que tiene que ver con la gracia, la misericordia y la intervención de Dios a través de su Espíritu Santo
convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de esta realidad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Porque dice Pablo que el hombre natural no percibe, no ve las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas que son de Dios, porque para él son locuras, y dice Pablo, se han de discernir espiritualmente. No con los métodos científicos, sino con la manera en que Dios lo ha establecido en su palabra. Permite el Señor, amados hermanos, amados amigos, que en este día, o que este día para muchos de nosotros sea un día memorable. En el sentido de que a lo mejor no teníamos la respuesta correcta con relación a esta pregunta, y que la luz de Cristo esté resplandeciendo, esté iluminando nuestro entendimiento, para que podamos a partir de hoy comenzar a caminar conforme a los planes y a los propósitos de Dios. Recuerda que actuamos, llegamos a ser lo que creemos y lo que adoramos. Ojalá que tú y yo a partir de hoy podamos entronar, podamos tener en nuestras vidas al Señor como centro de nuestras vidas, al Señor como el guía, como el ayudador de cada uno de nosotros. Que sea Él capitán de nuestra barca a partir de hoy. Permite el Señor que su palabra nos ilumine en este día y podamos nosotros dar la respuesta correcta, podamos nosotros entender, si no en su plenitud, que no será necesariamente así, pero entender quién es Jesús para cada uno de nosotros. Dice este pasaje, Mateo 16, versículos 13 al 17, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Uno de los participantes se acercó a una mujer y le dijo: ciertamente el señor Ingersoll ha demostrado algo aquí hoy. Y ella dijo: verdaderamente que ha demostrado algo muy significativo. Y el hombre se quedó perplejo y le dijo: ¿a qué tú te refieres? Y ella le dijo: él ha demostrado que Dios no recibe órdenes de ateos. En esta oportunidad que Jesús habla con sus discípulos, ya habían transcurrido cerca de 3 años. Y Jesús sale de el territorio o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. En la segunda mitad del siglo XIX hubo un ateo muy conocido y consultado en los Estados Unidos, y en una de sus charlas, de sus intervenciones, él hablaba en contra de Cristo y de la Biblia, y en contra de la existencia de Dios. Y él le dijo a su auditorio: les voy a demostrar que Dios no existe, que Dios no es real.
y sacó un reloj y dijo, le voy a dar la oportunidad a ese supuesto Dios de que para que en los próximos 5 minutos me quite la vida, me destruya. Y así lo comenzó a hacer. Pasaron 5 minutos y todo siguió igual. Próximo domingo. Queremos reflexionar con una pregunta que está implícita en el pasaje. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y una pregunta que todos nosotros debemos responder o hemos respondido, no necesariamente con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro accionar. Es una pregunta para la cual tú y yo hemos dado algún tipo de respuesta.